Mujeres atentas, la ropa interior es lo primero que nos viste. Triumph, la marca líder en lencería, funciona calidad de excelencia y lo mejor en diseño. Ama tu forma y encontrá el calce perfecto con Triumph. Descubrí qué es lo que hace a nuestras prendas tan únicas. Conócenos ingresando a nuestra web www.triumphargentina.com. Así es, vamos ahora a abrir una ventanita, a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires y esa sensación térmica de la cual hablábamos recién, esa sugestión que tenemos con este calor. La térmica sigue en 33 grados. Y la actual oficial, porque me encanta saber la actual oficial y cuánto siente mi cuerpo. A ver, ¿cuál es la actual oficial? Tenemos 35, ahí está. Y la emocionalidad nos lleva a 33 grados. Hace calor, de eso no hay ninguna duda, pero tenés un sábado y un domingo muy lindo para hacer tareas al aire libre, actividades al aire libre, salir a la noche, que es cuando generalmente baja un poquito más la temperatura y se puede disfrutar. A mí me gusta ir mucho al cine y al teatro. Y de hecho lo voy a ver a Pla hacer esta obra intervenida por Mondongo ahí en el Teatro Regio, así que agradezco por supuesto al complejo de teatros del San Martín que siempre me invita a ver obras espectaculares y ahora vamos a tener un gran actor, director, dramaturgo, en instantes nada más. Mañana 22 grados, la mañana de 22 grados, la tarde 32 grados y la noche 27. Esa es como la temperatura que vamos a tener a lo largo de la jornada del día sábado. ¿Tenemos la del domingo también? Lindo clima igual, 32 grados que van a ir bajando a los 27. Es un lindo clima para poder salir a caminar, porque hay temperaturas que impiden a veces que te muevas demasiado. Por eso el cine y el teatro suelen ser buenos refugios citadinos al momento de generar un poquito de frescura en este verano que todavía no nos abandona y no les quiero arruinar la cuestión, pero marzo, generalmente el comienzo de clases de nuestros niños suele estar acompañado por altas temperaturas también. Así es, entonces el pronóstico para este fin de semana, lo que nos interesa ahora en Tarde Extra son estos 32 grados con una sensación térmica de 34 y una noche que va bajando a los 27 grados. Cuando una obra reestrena, significa que ha hecho un buen recorrido, por lo menos en su temporada anterior. Es el caso de esta obra en el Teatro Cervantes, que el año pasado tuve la oportunidad de ver y disfrutar. Una obra que a veces a nivel mediático cuesta cuando le tenés que decir al público que dura 3 horas. Y la gente hoy por hoy, apurada con los celulares y con la vertiginosidad con la que se vive, muchas veces huye o le genera un poquito de rechazo pensar que tiene que estar 3 horas viendo una obra, pero te puedo asegurar que con la terquedad de Rafael Spregelburg no te va a pasar nada que tenga que ver con el tiempo malo, aunque en la obra se habla mucho del tiempo. Hola Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Tarde Extra. Gracias, y gracias por reestrenar La Terquedad. Bueno. Porque a veces creo que hay cierto teatro, digo cierto porque cada obra, cada director, cada dramaturgia es particular, pero en un momento contemporáneo donde la velocidad nos imprime el aquí y ahora constante, pensar en una obra que se va desarrollando en 3 horas suele ser, vos cuando la planteaste, bueno, igual era una obra que venías planteando hace muchísimos años, ¿tuviste este temor en el momento del estreno? Bueno, ¿Qué le iba a pasar al público? El público, ¿qué se sabe lo que le va a pasar al público? ¿No? Es como un amante que uno no conoce, el público tiene libertad de
que le pase cualquier cosa. Lo cierto es que sí, son formatos desusados, tanto, bueno, te escuché antes hablar del microteatro y demás, creo que lo que ocurre es que todos desconfiamos un poco de esa fórmula según la cual 1 hora, 1 hora y cuarto es lo que el cerebro normal medio soporta de una secuencia narrativa, ¿no? Esto parece ser mentira, de hecho la gente por ahí se encierra un fin de semana en su casa y devora 10 capítulos seguidos de algo, es decir, cuando el ingrediente narrativo es complejo, es interesante, es seductor, me parece que el tiempo es un fenómeno que se vive a favor y no en contra. A mí no es que me gusten particularmente las obras largas, a mí me gustan las cosas complejas. I know. Y para trabajar con la complejidad es más difícil. Por supuesto hay autores que logran un grado de síntesis y de complejidad al mismo tiempo que son admirables, pero a mí no me sale. Mis obras son largas porque narran muchos episodios al mismo tiempo, a veces de manera simultánea, y ese laberinto para que funcione es extenso. Además tengo una pésima noticia, no dura 3 horas, creo que dura 3 horas y 10, 3 horas y cuarto. No digas eso, yo con las películas que duran más de 2 horas digo, casi 2 horas. No, pero es cierto que, bueno... Esto que hablabas del tema de lo que sucede secuencialmente al mismo, de manera al mismo tiempo, ¿no? Como episodios que más allá de que se va generando con la puesta en escena, ¿no? Con la escenografía. Digo, hubiese sido impensado en otro teatro, ¿no? Digo, creo que el Cervantes entra como al dedillo para tu obra, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta obra en el Cervantes es una especie de versión deluxe de algo que ya existía. Yo escribí la obra hace muchos años para un estreno en Frankfurt, sí, como 10 años, y la obra era una obra de cámara, duraba lo mismo, pero se hacía solo con 5 actores que se cambiaban de ropa a toda velocidad para ser los 13 intérpretes de la pieza, y esto impedía naturalmente esta ventaja que tenemos nosotros aquí, que es la simultaneidad. A veces escuchaba que alguien hablaba en una habitación al lado, nosotros podemos mostrarlo, y no solo mostrarlo, sino enhebrarlo exactamente palabra por palabra. Cinematográfica. Un poco de manera cinematográfica, el teatro no está tan acostumbrado a eso, y sin embargo la vida funciona así. Es muy raro que uno tenga que explicar que los acontecimientos vitales son simultáneos, ¿no? Nuestra razón tiende a pensarlos en orden secuencial como causa-efecto, pero en realidad las cosas ocurren todas al mismo tiempo. Mientras nosotros estamos hablando aquí, algo está pasando con lo que nos vamos a encontrar luego cuando nuestros mundos colisionen. Entonces la percepción a la que es sometido el cerebro cuando uno le ofrece ese menú de posibilidades de reinterpretar su realidad, tratando de entender que las cosas eran simultáneas y no necesariamente causales, o por lo pronto no seguían solo la línea del tiempo, produce un acontecimiento, una enorme apertura y de una enorme diversión. Yo creo que eso es lo que hace que estas 3 horas 10, porque hay que decir las cosas como son, se diluyan de alguna manera, ¿no? Bien, simultaneidad y tiempo. Es un poco los tópicos, porque la obra también tiene como muchos tópicos. Tiene el tema del lenguaje por un lado, el tema del tiempo por el otro. ¿Cómo definirías la terquedad para que el público del otro lado pueda tomar este mojón y decir, bueno, voy a ver una obra compleja, pero que tiene estos tópicos importantes moviéndose entre sí? Tópicos importantes y algunos irrelevantes también, ¿por qué no decirlo? Yo estoy, bueno, en casi todas mis obras el trabajo sobre el lenguaje es un poco obsesivo, y en este caso he encontrado una anécdota que a mí me resulta explosiva y que dudo que sea absolutamente popular, pero en los años 70 aproximadamente un comisario valenciano, calculamos un fascista más o menos reconocido, inventa una lengua artificial. Es decir, es un fascista con un plan humanista. Y a mí esta anécdota me encanta. El tipo era bastante mafioso y consiguió que una editorial le publicara su libro. Este libro llega a mis manos por un amigo editor valenciano que sabe que me fascinan estas cosas, y yo empiezo a estudiar su lengua. A darme cuenta que no tiene gollete, pero que contiene una pieza teatral. Tardé mucho tiempo en darme cuenta cómo escribir este material, y la clave fue cuando descubrí que no había que ubicarlo en los 70, digamos, en la agonía del franquismo español, sino en la Guerra Civil Española, que me parece un mojón, un hito histórico mucho más sonoro, mucho más significativo para la historia de la humanidad en general. Trasladar esta historia de un fascista que cree estar convencido de hacer el bien, me parecía un tema de una enorme actualidad. Impresionante. Y este fascista, este hombre rodeado de mujeres que importan muchísimo en tu obra, su hija... Su hija, sus hijas fantasmas, sus hijas vivas, su mujer, su exmujer, sí.
Y estas mujeres que vienen a formar, ¿cómo forman parte del lenguaje de este señor? Bueno, en realidad, como en todo orden fascista, naturalmente está bastante puesto en primer plano también una especie de orden del patriarcado, ¿no? En esa casa el padre manda y comanda, no solo sobre sus hijas vivas, sino también sobre sus muertas, y al mismo tiempo sobre sus ex, de una manera que mientras las mujeres tejen y destejen a sus espaldas y girando escenografías, un mundo en paralelo, ¿no? Es también de alguna manera una denuncia de esto a lo que nos hemos acostumbrado con tanta facilidad en el curso de los siglos, y es la idea de que el orden proviene de un sistema de pensamiento masculino en el cual la mujer se adapta y obedece, ¿no? O sea que sin querer queriendo también es una obra feminista, si la pensamos, ¿no? Como de postura... No necesariamente, pero es inevitable hablar de estos temas cuando estos temas están absolutamente instalados en la gente, en la calle. Vamos a coincidir nuevamente con la gran movilización de mujeres del 8 de marzo. Lo digo porque el año... interesante que digas esto, porque el año pasado el año pasado se me había escapado. El año pasado fue brutal porque coincidió con el estreno de la pieza, hubo represión policial brutal en las calles, secuestros y demás, y nosotros nos vimos compelidos a hacer algún tipo de anuncio de cita, es decir, la obra... ¿Hiciste algo? ¿Le pusiste chalecos? Nos pusimos los chalecos de la Federal en el final de la pieza y naturalmente el público se quedó... Sí, no entendíamos nada. Por un lado eso y por otro lado un grado de conmoción claro, luego de una ficción, dice, bueno, pero las ficciones están absolutamente calcadas y copiadas sobre un mundo en el que estamos vivos y naturalmente se prestan electrones como en la química y esto es inevitable, claro. Qué maravilla, sí, me había olvidado lo de los chalecos, es verdad. Y este año volvés con la misma apuesta, los actores los mismos, todo lo mismo. Los actores son los mismos, la obra sería imposible si no fuera con este equipo extraordinario de actores, de cómplices, diría yo, y de hecho además por la dinámica del teatro público hemos tenido muy poco tiempo para reponer esto. Solamente armar la escenografía de la obra lleva unos 15 o 20 días, con lo cual el tiempo que tenemos para ensayar hubiera sido imposible pensar en reemplazos y además indeseado porque todos tenemos ganas de volver a hacerlo. Coincidió con que todos podían y no estaban con otros proyectos porque también eso hubiese sido... coincidió a medias, pero nos fuimos adaptando, sí. Ah, bueno, bien. Y tu faceta de actor, que también desarrollás también, y ¿cómo conviven esto? Siempre se pregunta esto entre el director, el actor, el dramaturgo. No sé, te levantás una mañana y que decís, ¿hoy qué soy? ¿Director? ¿Hoy soy dramaturgo? Hoy me toca ensayar una obra, una película. ¿Vos te levantás alguna vez a la mañana y te preguntás qué soy hoy? ¿Madre, mujer, conductora? Todo al mismo tiempo. Claro, es decir, esta pregunta es inevitable. Uno transita su vida, mi vida ha tenido mucho que ver con el teatro, también con el cine, naturalmente, pero dentro del teatro yo ya no me formulo esta pregunta. Claro. A mí me interesa que mis piezas estén en pie, a veces la mejor manera es encarnándolas yo mismo, a veces no. Cada vez que hay algún rol que yo creo que puedo interpretar, igual los directores de cine te llaman generalmente para roles donde sabemos que vamos a ver lo mejor de vos en ese... ¿No sentís un poco que tus amigos o directores te llaman un poco? Amigos y enemigos. Me siento con bastante suerte en el cine porque creo que me han llamado para roles muy distintos además de lo que yo imagino de mí mismo, ¿no? Sí. Me he visto haciendo, qué sé yo, de pescador en Agua y Sal, a hacer de arquitecto Garca. Ay, en qué maravilla ese trabajo. Casi siempre siento que en la última... ¿En El Candidato no estuviste también? No. ¿En cuál es la última que te vi? Bueno, estuve en El Crítico. En El Crítico. Hace ya unos años. Ahora más recientemente en Cetáceos, una película de Florencia Persia que se estrena, por cierto, el 15 de marzo. Bien. Una película con Elisa Carricajo que me divirtió mucho hacer. Hago un marido insoportable que no deja de apresar a su mujer en sus propios planes hasta que se va de viaje un día y la mujer descubre que estaba viviendo una vida que está libre, que tal vez lo que creía que le gustaba no era exactamente y se empieza a perder, se pierde en un laberinto muy divertido que la conduce hacia otros mares. ¿Sos fácil de dirigir? Preguntáselo a los directores. No, te lo pregunto vos porque vos sé que sos un tipo autorreflexivo y me imagino que debes decir, soy un poco jodido. No, yo soy un encanto de persona. Contrátenme, llamen a mi representante. A mí, como yo mismo soy director y entiendo la dificultad que un director tiene cuando los actores te hiperproponen o quieren torcer el curso de lo que querés hacer, soy muy respetuoso de la propuesta. Pero es cierto que soy un poco insoportable porque soy muy obsesivo, me meto en todo, pregunto con qué lente
parte me van a tomar, porque sé que a veces... Te imagino. No, que a veces sabiendo una cosa u otra deberías hacer la escena de una manera o de otra. Y algunos directores me lo toleran y otros me dicen te podés callar un poco y hacer lo que te pido. Es muy común que en el cine requiera solo de intérpretes, es decir, de actores obedientes. El teatro es distinto, el teatro es un plan colectivo, vamos a tomar por asalto el sentido y somos todos criminales de igual rango. Entonces está mucho más compartida esa lateralidad. Por eso yo me he acostumbrado en cine lentamente a tratar de opinar poco, solo abro la boca cuando me preguntan, y me divierto mucho porque en cine en general termino haciendo roles que yo no hubiera pensado para mí mismo, ¿no? Y esto expande naturalmente el rango de cosas que puedo actuar. Y en La terquedad sí te imagino, o por lo menos alguna entrevista debo haber leído por ahí, donde sí te metías en todos los aspectos de la obra, ¿no? No solamente desde la creación del texto que ya, sino también en la puesta, ¿no? Sos como muy de meterte en todos los vericuetos. Bueno, es inevitable. El director me parece que debe mostrar su opinión acerca de todas las áreas. Naturalmente descanso en el equipo formidable de escenógrafos, videastas, vestuaristas que he armado, pero es inevitable que todo eso tenga que ser coordinado. En teatro pasa una cosa muy simple. Cuando no hay un director que decida que sí y que no, las decisiones se toman solas. Y cuando eso se toma solo, es muy probable que el lenguaje se vulgarice, que todo tienda hacia una especie de zona gris, confusa. Entonces yo creo en ejercer el rol de dirección. No es lo que más me gusta. No es lo que más me gusta. Disfruto mucho más de actuar que de decirles a los demás, me parece que eso que estás haciendo está mal, o no me traigas esto, tráeme otra cosa. Pero alguien tiene que hacerlo. ¿Cómo elegiste tu elenco? El elenco... Y mencionémoslo ya que estamos. El elenco es una mezcla para mí muy afortunada de mis actores de siempre, mi compañía, Andrea Garrote, Alberto Suárez, Pablo Seijo, Mónica Rayola, El Patrón Vázquez, la compañía con la cual he encarado no solo esta, sino muchas de las piezas de la heptalogía. También algunos actores a los que he admirado siempre y con los cuales era difícil encontrar un proyecto en el que trabajar juntos porque están siempre muy ocupados, como Diego Velázquez o Pilar Gamboa o Anelia Couceiro. Y también un grupo de actores más jóvenes con los cuales me he vinculado primero como alumnos míos, como Santi Governori, luego como colegas porque hemos trabajado ya en varios montajes, sobre todo lo que fue ese núcleo de Bizarra en el que estuvo Lalo Rotavería. Bizarra, esa obra del 2003, del cual hecha a todo pulmón en medio de la crisis, la peor crisis argentina que recuerde yo, y bueno, un hito para todos nosotros que nos marcó mucho en nuestra manera de entender el teatro, vincularnos, de trabajar sobre los problemas del teatro. Y luego personas como Paloma Contreras, con las cuales he trabajado en cine, pero no había hecho teatro, o Guido Los Santos, con quien jugué al fútbol durante mucho tiempo en la selección de dramaturgos, pero no habíamos... La selección de dramaturgos, por favor. No, ya te tocaste un tópico. Me he metido en un tema muy cuestionado. ¿Quiénes son la selección de dramaturgos, por favor? ¿Quién es el arquero de la selección de dramaturgos? Uy, durante un tiempo fui yo, pero me sacaron rápidamente. No, el CAD, el Combinado Argentino de Dramaturgos, fue una experiencia extrema, de esas que te tocan vivir. El productor ejecutivo está y no lo podemos creer. En el año 2010, la Argentina, sépase de una vez por todas, la Argentina fue invitada de honor a la Feria del Libro de Frankfurt. Ajá. Y una selección de dramaturgos alemanes que juegan hace mucho tiempo y que se consideran los campeones del mundo porque les ganaron a muchas selecciones de dramaturgos europeas. Me maravilla. Me invitan a que forme un grupo de fútbol para ir a jugar en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt un partido Alemania-Argentina. Sin tener en cuenta que ellos me conocían como dramaturgo porque yo era incapaz de pegarle una pelota. Empecé a entrenar, armé un equipo de dramaturgos que algunos saben mucho, como Bernardo Capa. No me vuelvo loca, Bernardo Capa. Santi Governori, Federico León. Agustín Mendilarzu, Alejo Mogillansky, también cineasta. Había también periodistas como Maxi Thomas, su hermano Octavio, porque en la selección nos pedían que incluyéramos 2 o 3 escritores que no fueran necesariamente dramaturgos, también para darle más publicidad al evento. Bien. A mí me fueron probando en todas las posiciones, me dejaron de 9, que es donde menos daño hacía, cerca del arco, y dicen, bueno, si recibís la pelota, metela. Si recibís, metela como puedas. Me dijeron, vas a jugar por lo menos 5 minutos. Nunca sucedió porque el partido fue tremendo, íbamos 0-0, se metieron patadas de todos los colores y en todos los idiomas. ¿Y quién ganó? Ganó la Argentina. ¡Bien!
un gol de Lucas Funes Oliveira, escritor y editor, Muy bien. antológico, a 5 minutos de terminar el partido. Y Graciani, que era nuestro entrenador, el jugador de Boca, me dijo, en cualquier momento te pongo, espera que la cosa ¿Nunca te se puso? calme. Jamás me pusieron, tengo mi camiseta con mi Ay, nombre no, y me mi número muero. atrás, pero es uno de los grandes traumas de mi vida. Muy buena anécdota. Y seguimos jugando desde el 2010, todos los martes a la mañana, el CAT se reúne con mucha gente nueva y seguimos jugando desde entonces. Y de ahí sacaste uno de tus actores, sacaste, lo que te conociste, te hiciste amigo y Sí, terminó. bueno, también viéndolo trabajando Claro. a Guido Los Santos en otras cosas, sobre todo con Matías Feldman, que fue su director y también estuvo en la selección que viajó a Frankfurt a dejarnos tan bien parados. Qué maravilla lo del equipo, me encantó. Hablando de textos, que los textos de por sí, los tuyos, son textos complejos, digo, a nivel actoral para trabajarlos. Me imagino que no cualquier actor puede o atravesar o querer o interesarse en tu dramaturgia, porque por ahí pueden temerle. Recién citábamos a Analía Couceiro, que para mí es una actriz exquisita. Ella hizo hace poco inclusive una película, se hizo sobre ella. Actriz, sí, Actriz, muy buena película. Sí, sí. No solamente para especialistas, no solo para los que gustamos de los textos y de las actuaciones, sino cómo se ve la transformación y el trabajo de un actor a través de los textos, ¿no? Del aprendizaje del texto, de la sonoridad de un texto. Digo, esto Y de hay la mucho- convivencia de la del texto convivencia con del tu vida texto con tu vida cotidiana, ¿no? Que es lo que la cotidiana. Tenés película, el niño la ahí, película narra también. claro, Ese tal trabajo. cual. Es que yo cuando vi la película me di cuenta, hacemos un trabajo... Infrahumano. No, que no se puede Que no entender. se puede que si uno entender. lo mira afuera dice, Está esto loca. es igual que extraterrestre. Claro, totalmente. Igual que extraterrestres y Y- Analía Couceiro es un ejemplo Analía clarísimo Couceiro igual es de una persona extraterrestre. llegada de otro planeta. Qué maravilla esa actriz. Le pasa esto, ¿no? A tus actores me los imagino con esos textos, que además mucho texto. ¿Cuánto de ensayo tuvo La Terquedad? Se ríe cuando le pregunto. Sí, no, La Terquedad se ensayó mucho. Lo cierto es que en los teatros públicos el tiempo de trabajo, el tiempo de contrato está sometido a una cantidad de reglas y de dineros públicos. Por lo tanto, oficialmente se ensayan 2 meses, 3 meses. Nosotros ensayamos mucho más ilegalmente porque había que de alguna manera llegar al ensayo. Yo tuve que modificar mucho de la pieza durante los ensayos. ¿Por qué? Porque la pieza tal como yo la tenía era el material para 5 actores de Frankfurt y toda esta superposición, toda esta delicia de mostrarte en el acto 1 pedazos del acto 3 que no vas a comprender en ese momento, pero que van a tener sentido más adelante cuando la casa gira y empezás a ver todo esto, hubo que hacerlos prácticamente con un mapa que Juan Dumec y Gabriel Gus, nuestros asistentes, me iban mostrando. Tenemos una cantidad de croquis y de mapas infinitos, porque además la escenografía tenía que adaptarse a esos agujeros que requería la dramaturgia, Claro. ¿no? Así que hubo mucho ensayo, pero la dificultad no fueron los textos, que para un actor eso ya es un terreno superado. Uno llega al ensayo con el texto sabido. Al menos mis actores, yo no. Claro. Pero porque yo estoy ocupado de otras cosas. No tengo excusa, nunca me supe el texto, es hora de decirlo. Pero la realidad es que la gran dificultad no fue de texto, sino de superposición. ¿Dónde más podemos hacer explotar este mecanismo que es muy difícil de pensar desde el escritorio y con una lapicera en la mano, ¿no? Esto se ve in situ en cada uno de los ensayos. Antes hablabas de pizarra, con esto voy cerrando, la dificultad en ese momento de generar o ejecutar una obra debido a las condiciones económicas que pueden rondarnos. Hoy por hoy, ¿cómo te sentís a nivel, estructura? Estás justamente en el Cervantes, un teatro donde tenés múltiples posibilidades de ejecutar, pero ¿considerás que el teatro puede tener ahora alguna situación atravesada por lo económico que lo dificulte? ¿O cómo ves la actualidad? Bueno, el teatro ha estado siempre atravesado por la dificultad económica y también por un grupo de personas siniestras que piensan que la cultura debe quedar solo en manos privadas, que el Estado no debe tener injerencia en ella y que el modelo es, por ejemplo, el de Estados Unidos, donde ni siquiera hay Ministerio de Cultura. Es un modelo donde también el dinero público se utiliza para las armas y para las masacres en vez de para la cultura. Sepámoslo, porque una cosa conduce muy rápidamente a la otra. La situación de los teatros públicos ha estado siempre en una enorme crisis. La dirección de Alejandro Tantanian en el Cervantes es de una audacia extraordinaria. Tremendo. Yo lo felicité con una la otra vez. programación de lujo, ecléctica, con un diseño no solo gráfico y estético, sino también de acciones como son las conferencias performáticas en las que han participado artistas visuales o músicos,
teatralizando una conferencia para hablar de temas que están invisibilizados en los medios. Es decir, está haciendo un trabajo formidable. Me encanta el trabajo. Y este es la única función posible para un teatro público. Todos deseamos que le den más presupuesto, que esto se pueda extender, que pueda desbordar los límites. De hecho, es el Teatro Nacional Argentino, con sede en el Teatro Cervantes, pero que también tiene sede en el interior del país. Claro. Y que lo deseable sería, yo por ejemplo tengo un proyecto grande que quiero realizar en la Biblioteca Nacional, que también este tipo de proyectos en espacios públicos puedan estar visibilizados y viabilizados de manera formal por un teatro público, un teatro que sea de todos nosotros y en el cual se pueda participar de verdad. Mi experiencia, mi paso por los teatros públicos es muy poca. Lamentablemente me es más fácil estrenar en el Teatro Nacional de Frankfurt que en un teatro público en la Argentina. Me pone muy triste que digas eso. Bueno, yo ya me acostumbré y lo vivo con cierta normalidad, pero mi único estreno público fue en el Teatro San Martín en el año 99 con La Modestia, también parte de la heptalogía, y de allí tuve que esperar casi 20 años para que un teatro público volviera a convocarme. Y no es que me odien o que yo sea un tipo jodido, me parece que lo que hay es un eclecticismo muy instalado que hace que a veces grandes obras insoslayables queden en manos del teatro independiente, porque dicen, son obras que de todas maneras van a ocurrir igual. Claro. Me parece formidable que el teatro público empiece a hacerse cargo de algunas de estas obras, de algunos de estos nombres, Mariano Pensotti, Mariana Chaud, bueno, muchos nombres que incluso han pasado o no por el Teatro Cervantes, Matías Feldman, que este año estrenará en el Teatro San Martín también. Porque son valores reconocidos del teatro argentino en todo el mundo y que aquí seguimos un poco peleándola desde el teatro independiente, como si ese espacio no debiera correspondernos. Perfecto. Recién usaste mi cabeza como un revólver pensándote en la arquitectura de Clorindo Testa en la Biblioteca Nacional y ya me está gustando la propuesta. Pero la propuesta ahora te la voy a hacer yo. Tenemos un multiple choice para vos. Son opciones, preguntitas. No se asusta, ¿no? ¿Gano o pierdo? No te asusta. Mira, te va a ir mejor que en ese partido de fútbol, en ese equipo. Acá por lo menos te ponemos seguro a jugar, Rafael. No como en ese equipo donde te dejaron esperando y nunca te pusieron. Sí, hicieron bien en dejarme el esperando. banco, No, hicieron muy bien en dejarme esperando. Yo cruzaba los dedos para que nadie me llamara a la humillación. Vamos con la primera. Prefiero teatro, cine o televisión. Qué difícil, que está bravita la producción con esas... No, es sencillísimo. Te puedo decir lo que no prefiero. No prefiero televisión, que es un medio en el que a veces voy como de visita, toco y me voy, me tratan muy bien. Me gusta porque es breve, porque usas una memoria rarísima que solo dura 5 minutos y al rato desaparece tu cabeza, pero evidentemente no es lo mío. Entonces sí preferís el teatro. El teatro es donde yo vivo, el cine es donde me siento un poco más cómodo porque realmente en el cine no tengo que realizar la función de productor, director, entonces últimamente me siento casi más cómodo en el cine que en el teatro. Perfecto, vamos con la otra. El día de estreno, ¿estoy tranquilo, loco o preocupado? Las tres cosas a la vez, evidentemente. No te imagino, loco. Desde que te conozco que siempre tenés como este sedentarismo, sos tranquilo. ¿Alguna vez te volvés loco? ¿Le gritaste alguna vez a alguien en un día de estreno? No hago otra cosa que gritar los días del estreno. ¡Qué miedo! Más en los ensayos que en los estrenos. Pero es parte de una dinámica, cómo cada uno resuelve su neurosis y de qué manera... yo prefiero a veces teatralizar mi propia neurosis y hacer... actuar el director que se volvió loco antes que dejar que eso sea verdad, ¿no? Es decir, cuando uno lo pone, es como en la terapia, cuando uno se enfrenta con ese monstruo, al rato es muy fácil de desarticular, ¿no? Pero no, soy muy racional, todo el mundo sabe que si me pongo a gritar se me pasan los 5 minutos, pero lo que es muy común en los estrenos es que uno pierde de vista las prioridades. Porque lo que era realmente importante, lo que tenía que ocurrir, pase a segundo plano y no lo puedas resolver, y entonces te obsesiones con alguien que te tira mal un pie y te parece que el mundo se viene abajo por eso. Pero como ya nos conocemos entre todos, cada uno practica su neurosis lo mejor que puede. Por supuesto. Repitamos, entonces, ¿cuándo se reestrena La Terquedad? El viernes 23 en el Teatro Cervantes, todos los días a las 8, de jueves a domingo. Todos los días, muy bien. Sí, los domingos nos agarran cansados pero felices. Yo volvería a verla. Claro que sí, sin ninguna duda. Gracias, Rafael, por haber venido. Siempre es un placer charlar con vos. Muchas gracias. Vamos a hacer aquí, no sé si la última, pero sí es la última tanda, me dice mi productor Julián. Muchas gracias por quedarte del otro lado. Esto es Tarde Extra hasta las 15.